El Salmo 119, 28 dice, lloro con tristeza. Y el salmista dice, aliéntame con tu palabra. Le está clamando al Señor, Señor, alentame, necesito de tu aliento, necesito de lo que vos tenés, porque yo no puedo. Digo, uno puede caer fácilmente en la desesperación. Uno puede caer fácilmente en la desesperación cuando se quita entonces de ese eje o empieza a confiar en otras cosas y no confiar en ese Dios que está en todo momento, en ese Dios que, aunque hayamos caído, Él nos va a levantar. Porque eso es lo que hace el Señor. 7 veces cae el justo, mas el Señor lo levanta. No importa dónde hayas caído o cuántas veces hayas caído, el Señor siempre va a estar extendiendo su mano para poder levantarte. Y tenemos que entender en función a esto que la palabra de Dios trae vida. Por el poder de su palabra fue hecho todo lo que conocemos, y yo agrego, y lo que no conocemos también lo hizo el Señor. ¿No? Estamos en este tiempo en donde los telescopios ya llegan cada vez más lejos, ¿no? Hasta lo más lejos de la galaxia están viéndose imágenes que nunca se habían visto. Hasta eso que nosotros no vemos o no conocíamos, el Señor ya lo creó. Entonces, ¿cómo puede ser que ese Dios que creó absolutamente todo puede poner sus ojos en nosotros? ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Dios te ama. Entonces ese Dios que te ama es el que te va a dar el aliento, es el que te va a sostener en todo momento. Si estás viviendo una etapa de desesperación, mantén la calma, porque de Dios es el poder. Miren lo que dice Isaías 55:3, que tampoco está, hija, pero dice, inclinan su oído y vengan a mí, dice el Señor. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. El Dios, creador de absolutamente todo, dice, inclinen su oído, préstenme atención, vengan a mí y escuchen, y por el poder de su palabra va a vivir nuestra alma. Dicho de otra manera, por el poder de su palabra, lo que va a hacer es que toda esa preocupación y toda esa angustia desaparezca, porque el Dios creador es el que va a cumplir su pacto eterno con cada uno de nosotros. Dios envió a Jesucristo a esta tierra para reconciliarnos a nosotros pecadores, nos reconcilia con Dios nuestro Padre. Jesucristo, siendo santo, siendo Dios, no habiendo pecado, Él cargó con todos nuestros pecados, con todos los pecados de la humanidad. Él cargó, murió y al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque ese es el poder y la autoridad que tiene el Señor. Está más allá de tu pecado, Él está más allá de la muerte que puede llegar a provocar el pecado, que provoca el pecado, no que puede llegar, que provoca el pecado. Dios está más allá porque el que pagó el precio fue Jesucristo. Entonces estamos reconciliados y no hay absolutamente nada que nos separe. Una vez que conocemos a Jesucristo, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Porque ya el que tenía que pagar el precio, ya lo pagó. Entonces no hay nada, vuelvo a decir, no hay nada que nos pueda llegar a separar del amor de Jesucristo. Miren, un ejemplo por ahí que podemos llegar a encontrar muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? El pecado es errar al blanco, es errarle, ¿no? Entonces lo que hace el pecado es apartarnos de esa voluntad del Señor, y muchas veces entonces el vivir consecuencias de ese pecado nos quita la paz, ¿no? Y una pregunta, y antes de ir y profundizar un poco más en la palabra, es ¿qué te quita la paz? ¿Qué te desespera? ¿O qué te pone ansioso? Digo, y la ansiedad la que conduce a la desesperación o a la pérdida de paz. Puede ser una enfermedad, puede ser una falta de trabajo. Lo que nos quita la paz puede ser una deuda. Lo que nos quita la paz puede ser algo que hayamos cometido.
estemos angustiados y tengamos ese peso. Puede ser algún problema de tantos de los que puede llegar a surgir, o muchas veces algo que imaginamos o que pensamos, o un panorama que nos estamos imaginando y que producto de nuestra imaginación o nuestra preocupación o estar dándole vueltas tanto en la cabeza termina provocando entonces esta pérdida de esa paz. Digo, muchas veces ocurre de esa manera.